Amados hermanos, maestros de la Academia Bíblica, bienvenidos a esta cápsula educativa. El 31 de octubre se reconoce como el Día de la Reforma Protestante. Como cristianos, esta es una celebración de gran importancia para nosotros. Para explorar este tema, le hemos pedido al pastor Robert Batista que nos hable un poco del mismo. Y para comenzar nuestra conversación, queremos preguntarle al pastor Robert, ¿qué fue la Reforma Protestante y en qué contexto se dio? Queridos hermanos de la Escuela Dominical de la Iglesia Alianza Oasis, es un gozo compartir con ustedes algunos pensamientos y recordatorios acerca de la historia de la Iglesia evangélica, la historia de la Iglesia protestante en esta conmemoración que hacemos usualmente en el mes de octubre, celebrando el evento que marcó un cambio radical en la historia de la humanidad y, por supuesto, en un evento que cambió y transformó la vida de la Iglesia de Jesucristo. A la luz de 5 elementos que llamamos las 5 solas: sola fe, solo Cristo, sola gracia, sola Escritura y solamente a Dios sea la gloria. Veamos a continuación algunos pensamientos que atienden a preguntas e inquietudes que quizás usted como yo podemos tener en esta fecha del 31 de octubre, donde celebramos la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, un hombre llamado Martín Lutero, monje católico, clavó 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, Alemania. Lutero protestaba contra algunas prácticas que no eran coherentes con lo que la Biblia decía. Estas prácticas tenían que ver con la Iglesia Católica a la que él desafió, pero que nunca intentó dividir. Él protestó en contra de 5 elementos fundamentales que conocemos hoy como las 5 solas de la Reforma y que son la especie de columna o fundamento sobre la cual reposa la Reforma Protestante. En primer lugar, él anunció y denunció el hecho de que la Iglesia estaba obstruyendo a las personas al conocimiento de Dios a través de la Biblia. Lutero, quien había sido expuesto únicamente a escuchar la Biblia en latín, entendió claramente que ésta debía ser provista al pueblo. Trabajó en traducciones de la Biblia al alemán y promovió lo que hoy conocemos, la lectura de la Biblia a todas las personas. Junto con esto, él afirmó que solamente la Escritura tenía autoridad absoluta para dictar las normas morales de los hombres y las sociedades. Además, Lutero denunció las ventas de indulgencias. Las indulgencias eran dadas por la Iglesia Católica, donde la persona podía ir y pagar un indulto y liberar así a sus familiares del infierno o aún exculpar sus faltas y pecados delante de Dios. Esto drásticamente contrasta con la verdad bíblica de la salvación por gracia y por fe y a través de Cristo. Junto con eso, Lutero enfrentó la idolatría, un pecado que se había convertido en norma de la iglesia que en aquel entonces él servía, entendiendo que solamente Cristo es merecedor de toda gloria. Y es así como la sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria conforman la base doctrinal de la Reforma Protestante. Más allá de eso, la Reforma no solamente fue un movimiento religioso, fue un movimiento espiritual y social, económico y académico, del cual hoy contamos nosotros con grandes evidencias y grandes efectos en nuestra sociedad. ¿Qué precedente marcó la Reforma Protestante y cuáles fueron sus ramificaciones? Es una muy buena pregunta, porque hay importantes elementos y efectos de la Reforma Protestante que hoy disponemos nosotros. Es curioso que al traducir la Biblia, 2 ramificaciones importantes en la humanidad se dieron. Número 1 es que la alfabetización se convirtió en una de las prioridades de los reformadores. No por nada, casi todos los reformadores en Europa eran hombres académicos, eran maestros que se dedicaron a enseñar a sus pueblos a leer, y lo hicieron con la Biblia. Una de las grandes metas de Lutero era que cada campesino pudiera tener y leer una Biblia.
junto con ese gran avance de la alfabetización, podemos resaltar que la Reforma Protestante contribuyó grandemente al ser la Biblia el primer libro impreso en cantidades industriales. Junto con la Reforma, Gutenberg imprimió cientos y cientos de Biblias en alemán, siendo la Biblia el primer libro impreso en cantidades industriales. Otro gran legado de la Reforma fue en las artes. Lutero fue un gran compositor. Escribió himnos que conocemos y que aún en este video usted escuchará sonando instrumentalmente. Lutero promovió que las iglesias sean centros culturales. De ahí que todavía en los años 90 algunas de nuestras iglesias eran centros comunitarios. Hoy en día algunas son centros comunitarios donde la gente aprendía el arte del drama, el arte de la música, el arte de la composición. Y es un legado legítimo de la Reforma Protestante. Además de eso, se resalta el hecho de que Lutero enfatizó claramente, junto con Juan Calvino, otro de los reformadores, la división de la Iglesia y el Estado. Si bien Erasmo de Rotterdam, un humanista de la época, apoyó la idea de que la Iglesia no fuese parte del Estado, también la Reforma Protestante enfatizó, del otro lado, que el Estado no sea parte de la Iglesia, dando a cada poder lo que le corresponde. En otras palabras, la separación de la Iglesia del Estado fue uno de los puntos enfáticos de la Reforma Protestante. Tristemente, la conmemoración de este evento tan importante pasa inadvertida para muchos cristianos. Pastor Robert, ayúdenos a entender qué relevancia tiene la Reforma Protestante para la Iglesia actual y cómo podríamos nosotros promover su importancia en la Iglesia local. ¿Qué importa la Reforma de hace casi 500 años a la generación que vive hoy en el siglo XXI? El hecho de que aún seguimos siendo protestantes. La esencia misma de Jesucristo fue ser un protestante. Una entidad, un organismo que no se ajusta a los sistemas sociales, que siempre protesta y alza la voz proclamando las verdades del Evangelio. No hay forma de ser iglesia genuina sin protestar. Alguien dijo alguna vez, protesto por la falta de protesta de los protestantes. Usted y yo no fuimos llamados a acomodarnos al sistema, sino ser diferentes, promover a Cristo y que la iglesia siga siendo la voz de Dios en la tierra, que la iglesia siga siendo la sal y la luz en la tierra. Hay muchas festividades que intentan ahogar este evento, pero no olvidemos que hubo hombres y mujeres que se levantaron a alzar su voz en contra de los pecados de su generación y con esto alzar la palabra de Dios y a Jesucristo como la única fuente de autoridad y Jesucristo como el único camino para el hombre. Es un gusto haber compartido estos breves pensamientos con ustedes. El Señor les bendiga. Gracias, Pastor Robert, por ayudarnos a entender la importancia de la Reforma Protestante.